Bueno, bienvenidas a todas las personas que están acompañándonos en este momento. Vamos a dar unos minutitos más para que puedan acompañarnos en la sala. Bienvenidos desde todas las partes del mundo, donde estén. Tomen su cuadernito de notas, tengan su potecito de agua, por favor, porque cada vez la información se pone más chévere. Creo que cada vez nos damos cuenta que la información va integrando todo, todo está entrelazado. Así es. Entonces, que, ah, Hola, hola. hola. Hola, Mónica. Hola. Vamos a, ¿comparto pantalla ya o? Como quieras. Hoy te vamos a tener una Mónica, mini presentación, gente. Esto no nos esperamos nadie, pero es que, ay, cuando hay wow. tanta información aquí, bueno. Entonces, bueno, pero abran eso, los que estén en la calle, pendiente, porque la información va a ser igualmente hablada. O sea, recuerden los ojos en el volante, ¿no? Por Sí, sí, favor. sí, sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Not yet. No la veo. Ok, déjame ver entonces. Ok, ¿qué tal ahora? A ver. Ahora sí. Perfecto. ¡Ay! Ajá, sí. Se me quitó toda la pantalla y que, ¿qué es esto? Perfecto. Hermoso. Ok, muy bien. No, pero todavía sigue siendo casual la presentación a todas. O sea, yo lo que quería era nada más, para los que no me conocen, enseñarles a mi hermosa hija, para los que no conocen a Abby, Mm, y un poquito de su historia para los que no la conocen. Creo que muchas de las mamis de acá que se van a unir hoy sí han ido siguiéndome un poquito en redes sociales, ¿no? perfecto. Bueno, comencemos, si quieres, Moni, de una vez, Bueno, porque sí, el tiempo es nuestra moneda de intercambio, ¿eh? sí, 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 exacto. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar acá. Este espacio, bueno, ha sido una bendición. Estoy muy, muy agradecida de que podamos compartir y escuchar las historias de, de las diferentes madres que creo que a la vez hemos pasado por situaciones similares, como que todo de verdad que se entrelaza, ¿no? Todas estas situaciones creo que nos hacen crecer en muchísimos aspectos y bueno, este para mí ha sido un aprendizaje que no me lo esperaba, pero que a la vez estoy agradecida de haberlo tenido. Entonces, bueno, algunas personas preguntaban que qué era el TEA. El TEA es el autismo, ¿no? Ahora se llama trastorno del espectro autista. Entonces, en español es TEA y en inglés es ASD, Autism Spectrum Disorder. Esta es nuestra historia, ¿verdad? O sea, el autismo llegó por sorpresa a nuestra casa. Abby es mi segunda hija. Ha sido un proceso del cual no me lo esperaba. Debo admitir que entré en pánico y bueno, llegar a una situación en la cual entendí cuál era el propósito y qué era lo que tenía que hacer para ayudar a mi hija. No fue fácil, pero creo que siempre he sido guiada por, por Dios y por mis guías y por toda esta serie de ayuda etérica que que no nos abandona de verdad, aunque creamos que nos abandona, a veces este tipo de ayuda siempre está con nosotros, ¿no? Entonces, yo soy médico costarricense, yo soy especialista en medicina interna y en geriatría, cuidados paliativos. Yo vivo aquí en Maryland, en Estados Unidos.
Abby fue diagnosticada a sus 2 añitos en el 2018, ahorita tiene 7 años, y fue un diagnóstico que como médico, tanto yo como mi esposo, que también es neurólogo, nos lo esperábamos porque comenzamos a ver los síntomas del autismo regresivo, ¿no? Un autismo clásico, eh, regresivo, que inicia como a eso de después del cumpleaños, después de cumple un año, ¿no? La niña viene bien, 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 y luego después de que celebramos ese cumpleaños comienza con síntomas, ¿no? Desde que comienza con ciertos síntomas como pérdida del contacto visual, yo comienzo a tener sospecha, pero claro que uno tiene sospecha, pero a la vez como que uno dice, no, 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 ahorita se pone al día, ¿no? Y comienza a minimizarlo, ¿no? En ese pensamiento mágico, ¿no? Que tiene uno a veces, ¿no? Además, el diagnóstico coincidió con una pasada de estado, que nos habíamos pasado al estado de Nuevo México. Y entonces en el trajín de la pasada y de todo, bueno, que se mantiene uno ocupado y deja uno de estar poniendo atención a los síntomas, ¿no? Pero sí recuerdo que una entrada de mi diario en junio, antes de que recibiéramos el diagnóstico en agosto, que yo escribí: tengo tanto miedo por Abigail, mucho temor, no veo la solución, Dios manda un milagro. Entonces yo entro ahí como en lo que las personas a veces llaman un trance también espiritual, donde yo siento como que me siento como abandonada, ¿no? Porque en toda mi vida Dios siempre me ha escuchado, ¿no? Y el Ser Supremo y la Fuente siempre ha estado ahí a mi lado, y las cosas siempre se me han dado de una manera eh, fácil, diría, pero con esfuerzo, ¿no? O sea, estoy donde estoy por el esfuerzo que he hecho, pero a la vez muchas otras personas que, con las que crecí eh, me han apoyado, ¿no? Entonces, cuando yo veo que la oración y ir de iglesia a iglesia no me trae el milagro, entonces entro como encima del nerviosismo del diagnóstico, entro en una duda porque me siento abandonada, ¿no? Abandonada por Dios, por la divinidad, Entonces, fueron muchísimas cosas en un periodo muy corto, ¿no? Entonces, yo sé que muchas personas también se sienten así. Encima no ayuda cuando las personas más cercanas a uno, ay, perdón, ahí, ¿verdad? Las personas más cercanas a uno también a veces te comienzan a minimizar ellos mismos los síntomas, ¿no? O sea, digamos, los familiares de nosotros decían, hay que ponerla en el kinder, y cuando entre al kinder, entonces ahí va a empezar a hablar. O entonces, claro, pues la chica entra a kinder, pues no comienza a hablar, ¿no? Luego te comienzan a decir, es que Einstein habló a los 5 años. Entonces, y entonces tú estás lidiando con las emociones tuyas, las emociones de tu pareja, las emociones de toda la familia que sigue como en el proceso de negación, y luego tú también estás como en un proceso de negación tú misma, ¿no? Entonces, para nosotros fue bastante difícil. Notar los síntomas es súper importante. Yo noto que que muchas madres se quedan ahí en la negación, y entonces también piensan que al recibir el diagnóstico los chicos van a tener una etiqueta, y no quieren obtener el diagnóstico, o están preocupados por lo que, sobre todo en Latinoamérica, el estigma y lo que piensen los demás y lo que piense el vecino y lo que piense, no sé, todo el mundo, ¿no? Y al final de cuentas, estos niños, de verdad que lo único que hace la diferencia es la intervención temprana.
Entonces, Abby comienza con la pérdida del lenguaje, el aleteo en las manos, alinea objetos y pierde su enfoque visual. Y luego ya llega un momento en el que la chica está total y completamente en Narnia, ¿no? O sea, la chica está en Narnia y no hay puente a Taravita que pueda, que puedas alcanzarla. De hecho, estamos en la habitación y, y, mi, y el perrito que tenemos está más conectado que ella. O sea, literal, la niña no se da cuenta si yo me voy, no se da cuenta si yo llego, no se da cuenta de nada. Y comenzamos a preocuparnos más y más, ¿no? Porque entonces luego comienza también a tener trastornos en la salud, o sea, en la salud de que la chica se infectaba, tenía infecciones recurrentes de oído, comenzó con un estreñimiento terrible, no había Miralax ya que la ayudara en un punto, comenzó con un bruxismo en los dientes, tenía el tema sensorial horrible y luego comenzó con una infección en la piel que se llama molusco contagioso. Y normalmente los chicos son como unas ampollitas y los chicos normalmente les salen unos lados. Bueno, pues a Abby eso le dio diseminado, o sea, se le diseminó por todo el cuerpo, o sea que su sistema inmune no estaba funcionando. Y bueno, siendo médico, yo sé lo básico del autismo, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñan, ¿no? Entonces es un diagnóstico en el cual uno espera que el niño va a tener estos comportamientos repetitivos como el alinear, la pérdida del lenguaje, que van a tener también problemas con la socialización. Entonces, esos son los tres dominios que caracterizan al diagnóstico del autismo. O sea, los niños tienen que tener problemas en esas tres áreas. El espectro es muy amplio, entonces hay niños que tienen un autismo muy funcional y terminan siendo muy funcionales, ¿no? O lo que se llama antes como Asperger, y hay niños que tienen un autismo profundo, donde tienen problemas de autoagresión, no verbales y tienen realmente una discapacidad muy, muy fuerte. Entonces, cuando tú recibes el diagnóstico, tú no sabes en qué espectro va a quedar tu hijo. O sea, no hay idea, nadie te puede decir. El hecho de que alguien llegue y te diga, tu hijo nunca va a hablar o tu hijo no va a hacer esto, o sea, esa persona no sabe, no puede saber en ese primer diagnóstico, cuando un niño tiene 2 años, en qué parte del espectro va a quedar tu hijo. Entonces, yo decía, ok, pero ella tiene eso, pero ¿qué pasa con todas estas cosas de que no duerme, de que tiene este problema de infecciones en la piel, de que he gastado $1,000 en copagos al pediatra porque tiene infecciones de oído, o sea, cada 3 semanas? Y antibióticos y antibióticos y antibióticos, y qué pasa con ese estreñimiento, o sea, ¿dónde encaja eso en el diagnóstico del autismo? Porque eso no te lo enseñan en la universidad, en medicina, no te lo enseñan en ninguna clase. Y entonces, ahí comenzamos a tratar de entender cómo ayudarla, porque la pediatra de mi hija, cuando me refiere al especialista donde teníamos que ir para hacer el diagnóstico, antes de darme el referido, me acuerdo que lo que me dijo fue, no se preocupe, cuando la niña cumpla 3 años, el seguro de salud le va a reembolsar los pañales. Entonces, ya, o sea, uno se acuerda de esas cosas, de las más malas, tal vez me dijo algo bueno en algún momento en esa consulta, pero yo me acuerdo perfectamente de que me dijo, como si a mí me importara el dinero en ese momento, que la niña iba a llegar a sus 3 años, me iba a dejar los pañales, pero que no me preocupara porque el seguro me iba a reembolsar esos pañales. Entonces, ahí vemos el grado de la falta de compasión de algunos profesionales. Estamos hablando de aquí en Estados Unidos, ¿no? No me imagino, o sí me imagino, porque lamentablemente he escuchado que las cosas en Latinoamérica tampoco son mejores, ¿no?
Entonces, las mamás nos enfrentamos con todo este problema en la parte emocional, en la parte espiritual, mientras estamos recibiendo el diagnóstico, en la parte social, porque casi que te sientes aislada, ninguna de tus amigas está pasando por eso. Nadie quiere oír lo que tú estás viviendo, ¿no? O sea, eh, seamos sinceros. Y luego a veces tú ni quieres compartir, ¿no? Porque casi que cuando tú hablas de esto, las cosas se hacen hasta más sólidas. Es más, yo cerré mi Facebook y mi Instagram durante este tiempo, porque no quería compartir nada, no quería hablar con nadie. O sea, no sé, como que entra uno como en un periodo de depresión. Entonces, ahí me voy dando cuenta que el autismo viene de la mano con un montón de comorbilidades. Entonces, estamos hablando que estos niños, el autismo es una condición, ¿no? No se considera todavía como una enfermedad y hay dos líneas de pensamiento que son muy polarizadas, ¿no? Y yo creo que lo que para mí es importante es que los profesionales y los padres comprendan que el autismo no es solo un cerebro diferente, sino que de verdad estos niños tienen un desbalance a nivel de los tejidos, a nivel celular, a nivel nutricional, y que si no nos damos cuenta de eso y no logramos aceptar eso, las comorbilidades pueden deteriorar la calidad de vida de estos niños de una manera significativa y de los papás, porque mi esposo y yo no dormimos por 1 año y medio. O sea, mi hija dormía 3 horas, 3. ¿Cómo un cerebro puede sanar o crecer o aprender si duerme 3 horas? Y a mí nadie llegó y me dijo, Mónica, ¿por qué no intenta cambiar la dieta? ¿O por qué no intenta darle una melatonina? Yo me fui un día al Whole Foods y yo no me acuerdo porque es un supermercado aquí como naturista. Yo no me acuerdo por qué en ese momento de desesperación donde ambos trabajábamos, no dormíamos, teníamos encargarnos de todo. Me llegó como una iluminación y dije, pero ¿por qué yo no le doy melatonina a la niña? Entonces yo fui y compré una melatonina en líquido y le di esa noche y la niña durmió y nosotros dormimos. Y yo dije, Dios mío, aquí fue como que llegó Jesús. ¿Pero qué es esto? Entonces me pongo a leer más y el autismo, los niños con autismo tienen una deficiencia de verdad de los mecanismos en los que se producen la melatonina. Además, hay otras razones, ¿no?, que pueden causar la afectación del sueño. Pero algo tan simple como una melatonina que no causa efectos secundarios, que es algo normal, puede tener un impacto tan grande en la calidad de vida del niño y de la familia, y es algo que los profesionales no sabemos, porque no sabemos que el autismo viene con eso. 80% de niños con autismo tienen problemas del sueño, 80%. Además de que la incidencia está subiendo ahorita en Estados Unidos, la incidencia es de 1 en cada 6, 1 en cada 6 niños, 1 en cada 6 niños. Si ustedes se recuerdan de cuando estuvieron en su escuela, yo no recuerdo haber tenido nadie, ningún compañero mío que tuviera autismo o que estuviera siquiera en el espectro. Yo no me acuerdo haber tenido un vecino. Yo no me acuerdo. Y ahorita en mi graduación, digamos, de medicina, habemos tres médicos que tenemos niños en el espectro. 3. Entonces, es una incidencia que va subiendo. En los 70 era de 1 en cada 5,000. Hay más afectación en niños que en mujeres. No se sabe exactamente la razón, pero hasta las mujeres se está viendo mucho más el autismo. Entonces es algo que si no creemos que puede llegar a nuestra casa,
puede llegar a la casa de algún familiar, puede llegar a la casa de algún colega en el trabajo, y es importante que haya una conciencia de estos otros problemas que pueden traer a los niños con autismo, los cuales los vemos muy frecuentemente. Nosotros hemos visto muchísimos avances con las intervenciones nutricionales que hemos implementado y con la nutrición puntual en el camino de Abby, avances en términos del habla, avances en términos de su habilidad cognitiva a la hora de que era una niña que antes de que yo le iniciara la terapia no podía, los cambios nutricionales, Abby no podía poner atención. Entonces, ¿qué importa? ¿De qué vale que la niña reciba terapia ABA 6 horas que estaba recibiendo en ese entonces, más terapia de lenguaje, más terapia ocupacional, más terapia física, más terapia de la alimentación, porque la niña no podía comer bien, no podía tragar, se ahogaba, tenía una selectividad alimenticia terrible? ¿De qué sirve toda esa terapia si la niña está en Narnia y no puedes llegar con nada? No sirve de nada. Esos fueron miles de dólares perdidos en terapia, que afortunadamente aquí las terapias son cubiertas. En Latinoamérica los padres están cubriendo todas las terapias de bolsillo, ¿no? Cuando yo comienzo la intervención nutricional, la niña comienza a decir palabras de nuevo y comienza a tener contacto visual que se había perdido totalmente, comienza a tenerlo. Entonces, yo entiendo que mis colegas me dijeran que la nutrición y la dieta no tenían evidencia de nada, pero yo lo vio mi esposo y lo han visto un montón de padres. O sea, estamos hablando de miles de padres que han tenido esta misma experiencia. Y entonces, creo que el tiempo de ignorar a los padres y de ser muy paternalistas, de que los médicos somos muy paternalistas y que no creemos en nada de eso. Es el tiempo de que eso tiene que cambiar, porque la medicina para estos niños, que es lo que nos vienen a enseñar, es que tiene que ser una medicina de precisión, una medicina en donde combinamos los principios de medicina ancestral y holística con la medicina convencional. Pero estos niños necesitan un abordaje integral, donde estamos abordando los 4 pilares de la salud, que son la nutrición, la parte social, tener una tribu que nos apoya, donde nos sentimos apoyadas, donde las mamás nos sentimos que podemos expresarnos, que podemos recibir consejos, y donde también estamos abordando el tema conductual y el tema de la salud nutricional, la salud celular, la salud del cerebro y todo este tema bioquímico y del microbioma que es tan importante en estos niños. Siento que lo único que tenemos ahorita en Latinoamérica y hasta en muchos estados aquí es los psicofármacos. Entonces, estos niños son prescritos en Latinoamérica, por ejemplo, haloperidol, Risperdal. Niños de 3 años, de la edad de mi hija, lo primero que reciben es Risperdal para la concentración y para el sueño. No hay estudios que digan qué es lo que pasa con estos niños a largo plazo. No hay estudios que digan qué es lo que estos fármacos hacen en estos niños. Son fármacos que yo uso en adultos mayores que tienen demencia para la psicosis. Y en adultos mayores se ven efectos secundarios en términos metabólicos, en términos cognitivos, en términos de todo en el cuerpo, ¿no? Entonces estamos sometiendo a estos niños a estos medicamentos
que van a tener repercusiones y que les van a afectar la parte cognitiva cuando hay evidencia de que suplementos nutricionales y dieta pueden hacer la diferencia para que estos niños no lleguen a necesitar ninguno de estas intervenciones. Entonces, yo creo que ahí es donde Claro, Mónica, falta. disculpa que te interrumpa. Ujú. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Que es muy interesante lo que dice, que eh, por ejemplo, la medicina convencional, el único abordaje que tiene con esta población de niños, o personas, pues, del espectro, es simplemente ponerles un fármaco. Y ya, bueno, ya sabemos de las últimas décadas que estos fármacos, específicamente estos antipsicóticos que les colocan, como la risperidona, pues tienen un impacto negativo sobre la microbiota intestinal, que son esas bacterias que están en el intestino, que tienen una conexión directa con el cerebro. O sea, ya sabemos que el autismo, es un proceso inflamatorio, es un proceso que involucra el cerebro, que es un problema en el cerebro, pero que tiene varios factores y es multifactorial. Y el intestino tiene un impacto muy importante. Y si estamos utilizando medicamentos que nos afecta, vamos a ver que yo he recibido en mi consulta a niños con autismo que han estado bajo risperidona. ¿Y qué sucede? Van empeorando. Entonces le aumentan la dosis hasta que ya tiene los efectos secundarios ya visuales. Ujú. Entonces ya no saben qué hacer con estos niños. Entonces es muy interesante lo que estás diciendo porque ese abordaje no es el más adecuado, sabiendo que estos niños ya nacen con una disbiosis o en el proceso de ese contacto con su ambiente tuvieron una alteración del equilibrio de las bacterias en el intestino. Entonces, eso no nos ayuda. Tenemos que buscar ese equilibrio nuevamente. Y con estos medicamentos no lo logramos. Así que me parece muy interesante eso que comentas. Ahora sí, ya no No, interrumpo. no, es exactamente lo que dices, no lo logramos. Luego también hay una demanda en las escuelas, porque las escuelas no tienen, el sistema de salud en Latinoamérica no está preparado para esto, el sistema educativo tampoco. Las mamás están pagando ellas mismas por las maestras sombra. Las mamás están pagando por las terapias, las maestras entonces tienen, no sé, 35 niños en cada salón, quieren que los niños estén casi que dopados, no sé, les exigen los medicamentos para la concentración también, estamos hablando de que los niños están siendo iniciados también con medicamentos para la concentración, para el déficit atencional, que algunos responden súper mal, ¿no? O sea, hay algunos donde hay ciertos donde, digamos, por ejemplo, la tomoxetina puede ayudarles, pero hay otros que dependiendo de cómo tengan el tema de los neurotransmisores, les va a hacer súper mal, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un niño que ya no duerme, ¿no? O sea, porque si nadie logró arreglar el sueño, el niño no duerme, los papás no duermen. Y vienes y les ponen esa tomoxetina, y entonces ya ese niño no duerme, nadie duerme, ¿no? O sea, en esa casa, ¿no? Entonces yo no me imagino qué es lo que pasa. Y luego, cómo presentan la droga, ¿no? O sea, yo tengo mamás que dicen, es que el doctor dice que la risperidona son gotitas vitaminas para la concentración o vitaminas para el sueño. Estás silenciada, ¿sabes? Te lo juro. Y es una y otra vez. Luego a veces vienen mamis y me dicen, estoy en risperidona, está en atomoxetina, está en otro antipsicótico. Y yo, no, pues wow, ya les falta ponerlos en Ativan, ¿no? O sea, en Lorazepam, ¿no? Que también a veces algunos están en Lorazepam también, porque ya entonces va escalando el tema de comportamiento, ¿no? O sea, porque a algunos les cae pésimo, ¿eh? Y entonces el abordaje quiero que también quede claro si hay algún profesional de la salud viendo, yo no estoy hablando de curar, porque la gente se pone muy sensible cuando uno habla de curar un autismo que es un cerebro con un cableado distinto. Yo no estoy hablando de eso, por supuesto que sí, la divina providencia llegara a dejar que Abigail no tenga ninguna limitación, yo lo recibiría con brazos abiertos como cualquier otro padre, creo. Porque ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos?
que podamos irnos de este mundo y que ellos puedan valerse por ellos mismos. Yo creo que eso es una intención y un deseo que nadie, ningún movimiento y ninguna persona puede creer que es un malintencionado o que es incorrecto. Pero lo que estoy hablando es que lo que el autismo nos viene a enseñar a los padres es a que tenemos que aprender a que los niños no vienen acá para que uno los sane a ellos, sino que es como para que les ayudemos a restaurar su salud y su bienestar, ¿no? Y el autismo son niños que son muy sensibles a todo este daño que tenemos del ambiente y de los químicos, los tóxicos, a cómo nos hemos alejado de la manera en que vivíamos antes, la manera en que vivían nuestros ancestros, como deberíamos estar de verdad tratando de vivir y comer. Y son una llamada de atención a eso. Son un reflejo también de nuestro estado emocional y cuando vienen a nosotros es una llamada para que el hogar cambie, para que el hogar sane, para que la madre sane, para que el padre sane y para que todos como familia logren trascender y sanar y encontrar un bienestar y un balance emocional, físico y espiritual como familia. Qué bonito, Mónica. Quería compartir justamente eso, que siento que el tema de la integración familiar es súper importante. Y sí, son niños que vienen con ese don y con ese regalo, vamos a decir, de sanar a nivel familiar y sanar todo lo que tiene. Y si de verdad que padres y madres no están alineadas en ese momento y se sienten abrumados, eso es lo que se va a transmitir, esa hipersensibilidad que tienen los niños ante el ecosistema, porque es una hipersensibilidad al ecosistema, a las energías. Ellos están percibiendo algo que tú no ves con tus ojos y uno trata de racionalizar esa información y a veces uno se pierde en ese camino. El niño puede tener el trastorno y no puede tenerlo. Inclusive existen niños muy, muy sensibles. Entonces hay que, como estaba hablando Jennifer y como ha hecho el hincapié también Mónica y que lo explicó también Lizani en la llamada pasada, los químicos no están ayudando. Tienes que entender que estamos llenos de tóxicos en un ecosistema cargado de toxinas que tienen como una parte silenciosa que lo hablamos en la primera llamada con Jennifer. Entonces estábamos hablando, lo que estaban haciendo también, la desconexión humana que existe con los niños. Estás tratando de que un niño se comporte en un mundo de adultos. Y tú estás tratando de que el niño se comporte como un adulto y se te olvida que el niño es un niño. Y que el niño esté en el espectro o no esté en el espectro son niños. ¿Sabes? Tienes que entender y tienes que puntualizar y focalizar, como estabas hablando tú también, de la nutrición y hacer el targeted. No todo el mundo entra en un solo saco. O sea, esto no es one size fit all. Esto no es talla única. Aquí cada quien tiene diferentes estresores y diferentes triggers y diferentes puntos para trabajar. Entonces es importante justamente tú conectarte con tu esencia como padre, como madre, como cuidador, como tío, como abuela, como primo, como sea, como la persona que tengas al lado, los niños que tengas alrededor, poder verlos y empezar a quitarte de ti mismo y empezar a ver hacia adelante porque uno está ensimismado en su show. Entonces uno está en el ay, ay, ay conmigo, con todo lo demás y se te olvida focalizar donde tienes que poner realmente la energía y integrar toda esta información y que esto es de valor. Y me encanta todo esto porque poder verlo desde ustedes que son profesionales de salud, estudiadas, y que este tipo de situaciones hacen que uno se vuelva humano y empieza a hablar desde la humanidad que tenemos todos como padres, como cuidadores, y no se nos olvide esa parte, porque al final estamos para el servicio de la humanidad. Y como dices tú también, dejar que estos niños y nuestros hijos puedan valerse por sí mismos cuando nosotros dejemos esto. Pero, ajá, si no tenemos una comunidad y no tenemos los pilares principales ancestrales de sostenernos entre nosotros, de tener una tribu, de cuidarnos, evidentemente es más difícil el camino. Pero quería dejar eso por ahí. Sí, sí, así mismo. Y lo otro es que si nos conformamos o si aceptamos lo que llegan y nos dice cualquier profesional sobre cómo nuestro hijo no puede mejorar, y si nos quedamos ahí sin buscar respuestas,
entonces no vamos a lograr abrirle las posibilidades a nuestros hijos. Entonces, para mí ese es el mensaje, que tenemos que seguir buscando, tenemos que estar abiertos a las probabilidades, a las posibilidades, que no podemos quedarnos con un pronóstico o entrar en el fatalismo o pensar que no se puede hacer nada, porque entonces ahí sí es cierto que es como una profecía autocumplida. Si yo pienso que mi hija no va a hablar, mi hija no va a hablar. Si yo pienso que mi hija no va a dejar el pañal, no va a dejar el pañal. ¿Por qué? Porque yo no voy a buscar las alternativas y las vías para poder ayudarla. Lo que pasa es que también, disculpa que te interrumpa, Mónica, eso lo que dices es muy importante porque también muchas veces los mensajes de los médicos o del personal de salud que esté tratando al niño pueden ser muy fatalistas, ¿sabes? Y lo he visto porque lo he visto con pacientes, con las madres que Certificado, llegan, patético. son mensajes sin tacto, mensajes con poca sensibilidad, donde dejan a una madre que no tiene, que no sabe y no ha entrado en la conciencia de que hay otras puertas que se pueden abrir y la dejan desamparada y que la única solución es ese risperidona y no hay más nada que hacer. Y tal cual como dijiste al inicio de la conversación, ¿qué tan importante es dormir? Nuestro cuerpo se repara cuando está durmiendo. Cuando tú duermes, tu cuerpo se repara, se regenera. Todos tus órganos del cuerpo tienen un reloj donde se reparan a ciertas horas y eso es cuando duermes. Si un niño no duerme, no se va a sentir bien. Si una persona, un adulto, un ser humano no duerme, no se va a sentir bien. Si un ser humano no está evacuando bien, no está yendo al baño bien, eso es otro problema, porque por allí botamos nuestras toxinas. Entonces, en ningún lado, ningún médico se preocupa si tienes estreñimiento, si no, si tus vías de drenaje están funcionando, si no, si estás durmiendo o si no, y de una forma, ayudar de una forma más holística, una forma más natural, donde no le metas más químico a un niño que ya tiene un proceso inflamatorio. Un niño que ya está inflamado, no le puedes meter más químico porque va a reaccionar. Y después son niños, son hipersensibles, que le das algo mínimo y reacciona. ¿Por qué? Porque ya están en un cuerpo inflamado, con una carga alta de toxinas y bueno, y con un intestino que está alterado. Entonces, no se van a lo básico y no es cuestión de criticar, pero es cuestión de que ese abordaje tiene que comenzar a cambiar. Tenemos que ir a las bases del cuerpo humano, apoyar Sí, el cuerpo humano, que es más inteligente, no puede ser, más inteligente que todos nosotros. sí, Entonces, tenemos que apoyarlo. sí, al Totalmente. apoyarlo ahí es donde el cuerpo puede empezar a sanarse a sí mismo, ¿no? O sea, cuando le das los nutrientes y le quitas del camino todos los obstáculos, ahí es donde comienzas a ver de verdad a estos niños progresar. Y Claro. verlo es muy lindo, es muy lindo. A veces hay contratiempos como todo y las cosas no se dan tan rápido como uno quisiera. Pero lo cierto es que estas madres somos víctimas de el mal tacto de los médicos al dar el diagnóstico y los profesionales, y además del pronóstico, y además cuando volvemos a ser triple víctimas cuando llegas y le hablas de cómo tu hijo ha mejorado con dejar la leche o dejar el gluten, y además de eso te atacan No, y te vale. hacen creer que tienes un tercer ojo, te ven como si tuvieras un tercer ojo y Como luego un alien. sí, te intentan hacer una intervención porque creen que vas a desnutrir al niño. No, O sea, el lenguaje de verdad que está bien distorsionado. Y yo, o sea, Así. yo sí voy a decir que si esto es una, sí es una crítica, porque realmente los profesionales tienen que humanizarse. Definitivamente aquí no hay más nada que hacer, porque de verdad que si el camino que te están llevando es para el foso, o sea, no lo vamos a lograr. Me parece que la deshumanización es terrible, porque a mí también me pasó, pero en otro aspecto. Pero es eso así como que te tratan como que el fin del mundo, y además si no lo hace, entonces el complejo de Dios, lo lamento, o sea, el ego lo tienen montado ya en el, era sentado al lado de Dios, y que, hola, tú y yo estamos aquí al mismo hablando. O sea, de verdad, terrible. sí, o sea, ya te ven como si vos fueras doctor Oz, ¿no? O sea, yo estoy aquí sentada en Johns Hopkins, que es la institución una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, ¿verdad?
pero aún así, colegas míos, les he explicado cómo mi hija ha mejorado con la dieta y me vuelven a ver a los ojos y me dicen, debe ser porque solo le tocaba mejorar, porque la mayoría de estos niños solo mejoran porque el tiempo es lo que los está sanando. No Y es eso no tiene, mientras más Qué rápido pasados. tú actúes, mientras más pronto tú actúes con tu niño, va a tener una mejoría más notable. O sea, si tú lo tratas de lo más tempranas edades, si tratas el intestino, perdón, ves qué alteraciones tienes, tratas de regular todo ese desequilibrio, porque cada niño es diferente, no se le puede poner un mismo protocolo a todos los niños, porque a lo mejor uno tiene unos Clostridium súper elevados, el otro, el problema es de los metales pesados, o sea, son tantos, el abordaje es tan extenso que uno tiene que ver individualmente, porque cada quien tiene su individualidad bioquímica. Entonces, es muy importante abordar ese caso desde apenas lo descubras, tratarlo, para que tengas un mejor pronóstico. Ujú. Sí, es Y verdad. eso está probado porque eso es lo que dicen con las terapias, intervención temprana es lo único que puede cambiar el pronóstico, ¿no? Pero no toman en cuenta la intervención temprana en términos el abordaje holístico y al final de cuentas, la dieta que tiene mi hija es mejor que la dieta que cualquier niño aquí en Estados Unidos. O sea, no come procesados, lo hacemos de cero. Esa niña tiene absoluta y completamente todos sus nutrientes. Entonces, la crítica a veces de verdad que es mal dirigida y viene a raíz de, creo, el miedo. Y si me pongo a pensar en mis colegas de manera compasiva, creo que es algo que no se les enseñó en la escuela de medicina. Es algo que le tienen miedo a lo que no saben. Incluso Lizani y yo que estamos con un grupo de amigas, colegas, hola, si nos están viendo, hola. Pero cuando mencionamos cualquier cosa del magnesio o de, no sé, cosas básicas, ¿no? Se abollan, Nos vuelven a, Colapsan. colapsan, sí. nos vuelven a ver como si tuviéramos, como si nos hubiéramos vuelto locas, ¿no? Pero Pero, ya, o sea, Ujú. Déjame, ahí lo que sucede es que ellos no van a cambiar su forma o su mentalidad hasta que no se den cuenta que determinado paciente no está mejorando y este paciente no está mejorando y sus pacientes no están mejorando. Pero eso no quiere decir que esa condición no tiene otra salida, pero ellos tienen metido eso en su caja. Pero, ¿cuándo puede cambiar esto? Cuando les pase a ellos, cuando les pase a su hijo, cuando Claro. le pase a su madre, cuando Cuando se sea le pase a su personal. padre, Cuando sea cuando te personal. pase a ti y tú digas, mi hija de 4 años, le voy a poner risperidona, un antipsicótico. ¿Cuál es el futuro de esta hija? Mi hija de 4 años, le voy a poner un inmunosupresor. La voy a predestinar a que sufra de un cáncer y una infección grave. No, entonces cuando te pasa a ti, es cuando tú dices, no, esta no es la salida. Sí. sí, y déjame decirte, yo era una de esas profesionales hasta quizás año y medio atrás, donde estaba en esa caja, hasta que me pasó, como todas escucharon la semana pasada. Y si tú realmente no eres un profesional que realmente tiene un amplio espectro y que puede tratar de buscar otras soluciones, me imagino que la pediatra que inicialmente vio a Abigail, estoy segura que nunca se le ocurrió, okay, chequear cuáles eran sus niveles de las vitaminas, de todos los minerales en sangre, ¿verdad? De manera rutinaria para ver si tenía algún déficit de algún nutriente. Nunca me imagino que se le ocurrió mandar a hacerte estudios para Abigail, donde chequeaba la flora intestinal, donde hacían un mapa gastrointestinal para ver en qué teníamos problemas o deficiencias. Estoy segura de que el pediatra inicial que te dio ese mal pronóstico acerca de los pañales, nunca, jamás se le ocurrió pensar en hacer este tipo de estudios, porque
obviamente si no tienes un espectro que va más allá, no lo vas a hacer. Ujú. Me gustaría, Mónica, que nos contaras un poquito de tu experiencia en relación a ese aspecto, o sea, cómo tú, no sé si lograste conectar con algún pediatra que es un campo más funcional o holístico que te ayudó, la nutricionista, que sé que has trabajado varias, me gustaría que nos comentaras cómo fue ya ese campo una vez que tú te diste cuenta de que, ok, yo tengo que empoderarme para ayudar a mi hija, que de aquí, ¿dónde voy a ir? ¿Qué herramientas voy a buscar? ¿Y qué fue lo que hiciste para poder ayudarla? Y ver ese cambio que yo sé que Abigail ha logrado el día de hoy. Ujú. Ella y Anabela se llevan apenas 4 días de nacida. Sí. Recuerdo cuando compartimos que ellas nacieron, apenas unos días mandándonos mensajes, llamándonos, ay, felicitaciones y esto, así que ellas son casi que tocallas. Sí. Pues me gustaría que nos contaras esa experiencia, por favor. Bueno, luego de que me di cuenta que con la melatonina la niña podía dormir, dije, bueno, aquí hay algo que tengo que tratar de averiguar por mí misma, ¿no? Y entonces ahí comenzamos ya, comenzamos, digo, porque en realidad la que hace la investigación soy yo, pero mi esposo dice que sí a todo. Entonces, y está bien, ¿no? O sea, en realidad en este camino, la mayoría del tiempo, 90% es la mamá la que va llevando la batuta de esto y está bien, hay que llevarla sin resentimiento, ¿no? Y con agradecimiento, en mi opinión, para que las cosas se hagan más fáciles. Empezamos con la dieta, cambiamos todo en la cocina. Yo me leí libros, soy un poquito obsesiva compulsiva, entonces me leí libros de dieta. Inicialmente comencé con eso toda la implementación sola. Después llego al el protocolo inicial que hice, que es muy básico, es el protocolo de Nemetschek, ¿no? Y protocolo, siento que no me gusta mencionar eso porque en realidad los elementos son básicos y creo que en términos generales hay que buscar este tipo de elementos que hacen que se rebalancee el intestino y que bajemos la inflamación, ¿no? Entonces ese es el abordaje inicial. Yo, por ser médico convencional, no quería hacerle a Abby ningún examen, ¿ok? Entonces eso me tomó mucho tiempo aceptarlo. ¿Por qué? Porque en la escuela de medicina te enseñan que el diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico y entonces estos niños no necesitan, no hay nada que ver, no hay nada que buscar, no hay nada como los molitos, no nada que ver, nada que oír y nada que hablar, ¿verdad? Terapia y ya para la casa. Si hay un problema de comportamiento, perdona. ¿Verdad? Esa es la verdad pura y dura que te dan ellos, y te dicen, no hay más nada que hacer, y usted se Sí, lleva su diagnóstico para su casa y se lo traga, porque sí, ya. Y tú ves a las madres y ves a las madres de verdad poniéndoles en tantas terapias, en un montón de terapias, yendo 1 hora en la mañana, otra hora en la noche, no durmiendo, Y, la- desesperados, peleando con sus parejas, porque crea también estrés en la pareja. y si no así Hay duermes, divorcios inclusive, hay divorcios, separaciones, porque mucho estrés y no tienen otras salidas, porque un niño con insomnio que no duerme o tú no duermes, tienes que llevarlo a las terapias, se altera todo el sistema, se altera el todo. sistema familiar, el estresado sistema total. corporal, todo se altera. Todo. Y Estresado entonces total. conforme te vas estresando es como una bola de nieve, ¿no? Te vas estresando tú, bueno, la pareja, todos las emociones andan sensibles y como uno se pone fatalista, o sea, peor se pone la cosa, ¿no? Porque tú creas tu propia realidad, ¿no? Entonces pasan cosas que hasta en la casa se comienzan a descomponer cosas de la casa, ¿no? O sea, entonces, y eventualmente... Que eh, ahí, disculpa un momentico que te interrumpa, ahí también es importante que el papá y la mamá cuidadora o el papá cuidador, se cuiden y tomen adaptógenos para bajar el estrés, ashwagandha y otros adaptógenos que yo recomiendo porque tienen que relajarse. Y tienen sí. que Ya, descansar, ya no a digo más. juro. No, pero a juro Sí, tiene que dormir porque nadie te no, 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 pregunta. de verdad, yo debí haber tomado hierba San Juan, de todo, y no, o sea, Valeriana. está uno no sé, como que no puede En salir, una bola de nieve, sí, tal en una cual. bola de nieve, luego se te va todo el deseo sexual, ahí no hay nada, no, con qué deseo sexual, si ni siquiera duermen juntos, uno duerme con la niña, se alternan, no, nada, ¿ok? Entonces ahí
de que se rompen las parejas, se rompen. De hecho, hay un 50 o 60% de divorcios cuando el papá recibe un diagnóstico, cuando la familia recibe un diagnóstico. Tengo amigas que de hecho la pareja las dejó al recibir el diagnóstico, ¿no? O sea, varias. Qué belleza, pero al final So, todo siento que es miedo, evidentemente, miedo a poder abordar porque no tienen la madurez ni la fortaleza, no conocen cómo llegar a este momento, si quieres buscar la luz, si te sientas con el Claro. cura, si te sientas con el Y además, counselor, si te sientas con quien te sientas, nadie siente, se pierden, claro. se pierden, y estas Y madres no hay han hecho todo conciencia. solas. Ujú. no Claro, y hay no hay conciencia. conciencia de que hay cosas que se pueden hacer para que el niño sea lo más funcional posible. Y en algunos casos se ha reportado en la literatura científica que se revierte el diagnóstico, Sí, que así no en es. todos los casos, pero sí hay casos donde se revierte el diagnóstico. Eso es un súper Están buen, publicados, eso es un hay súper papers buen estudio. científicos publicados. Y claro, o puedes hacer que tu niño sea lo más, ¿sabes?, más funcional posible, que pueda trabajar, que pueda sea independiente. Eso se puede lograr. Pero lo que Sí. pasa es que cuando entras allí, en el caos, no ves para otro lado, sino nada más caos, Cuando ves caos, caos, problemas, caos. piensas en problemas, lo único que vas a conseguir son problemas. Cuando te empiezas a Sí, enfocar en las soluciones, empiezas a ver más soluciones. Y esto es un mindset mínimo que aplica para toda la vida. Y para los padres que están en situaciones así, o las que vengan, las que sean, porque cada quien está con su combo, con su pack, sea el que fuere, es importante eso. O sea, uno tiene que recordarse constantemente que si tú vas a ver problemas, nada más vas a conseguir problemas, le vas a conseguir problemas a todas las soluciones, para que vean cómo es la y yo, historia. claro, y yo felicito de verdad a las madres que están aquí, si todas las que están en esta conversación tienen un niño que está dentro del espectro, las felicito porque están viendo a otro lado, están viendo a otra puerta que les pueda ayudar. Y Sí. esperemos que esta llamada, bueno, nos pueda, les pueda ayudar Sí, sí, en sí. algo. Ujú. Para mí el tema de la dieta y el tema de entender que yo podía leer y buscar cosas para ayudarla fue lo que me empoderó. O sea, yo me sentí como que yo dije, bueno, aquí hay cosas que yo puedo hacer. Entonces eso a mí además de que me ocupó la mente, me dio propósito, porque ya sabía que si hacía algo podía haber un resultado. Y entonces así es como he continuado. Y sí, eventualmente ya le hice estudios, me di cuenta de que tenía cosas que yo en la vida me había imaginado que podía tener, deficiencias de minerales, de cosas básicas que no sabía y que si hubiera Andrea, abordado más temprano hubiera habido probablemente más beneficio inicialmente. Pero al final de cuentas, como la situación en Latinoamérica de recursos es tan complicada, yo siento que con cosas elementales, incluso como la dieta, y ciertas intervenciones nutricionales puntuales y sobre todo con la comunidad y buscar una tribu de mamás que están en esa misma sintonía, uno puede ir sacando a los niños adelante porque la parte emocional de nosotras es esencial. Esencial, esencial, esencial. Si andamos como locas, no vamos a encontrar las respuestas correctas, vamos a tal vez hasta iniciar cosas que pueden ser riesgosas para los niños, que ahí está, hay muchas cosas así, muchas personas que no tienen escrúpulos y están ofreciendo cosas que pueden ser dañinas para los niños. Entonces, esto hay que ser vigilantes y siempre usar nuestra intuición para buscar cuál es la respuesta para nuestros niños, cuál es el camino, ¿no? Claro. Mira, Moni, me encanta todo esto. Sabes que hay una cantidad de preguntas aquí que están saliendo, están surgiendo. Quisiera empezar como a leer una que otra. Ujú. Em, Preguntan sobre los temas de ansiedad y dicen, para quienes hemos intentado moderar su alimentación, sus actividades y no logramos ver avances con temas como la ansiedad. Esto es un tema bastante general porque la ansiedad la tenemos todos. Las pantallas pueden generar ansiedad, el exceso de videojuegos generan ansiedad. em, Tienes que ver cómo están durmiendo. O sea, al final es esto también. Recuerda que los niños son receptores de nuestros comportamientos. Tú estás ansiosa, tienes estrés, tienes ansiedad. A veces no queremos como
como tocarnos nosotros porque queremos ver afuera. Es más fácil ver afuera que ver el trabajo hacia nosotros. Tu niño va a ser simplemente un magnificador, un magnifier, le voy a decir una lupa a esta situación que te está pasando. Entonces, nosotros trabajamos con algo que decimos que cuando tú señalas a alguien así, señalas así, tú tienes un dedo para allá y tienes 3 hacia ti. Entonces, esto es un espejo importante. Para mí, la alimentación es básica. Existen otras herramientas, pero si la nutrición no es completa, no está bien, vamos a decir, bien diseñada. Porque bueno, bien condicionada, porque es este tipo de cosas. Hay que eliminar los procesados. La cantidad de químicos y tóxicos que tienen los procesados es porquería, es basura. O sea, no es basura. Eso es basura, eso va, mira, pupucaca, como dirían unos doctores ahí, para la basura. Eso no se puede comer. Entonces, tienes que revisar realmente más todavía por esa parte. Digan ustedes si quieren abordar un poquito más, porque para mí el tema de Sí, la alimentación. Mónica, yo quería preguntarle a Mónica, bueno, en su caso con su hija, porque vuelvo y repito, el caso de ella no es exactamente igual a las madres que están aquí en este conversatorio, pero quisiera preguntarte qué pruebas le has realizado a tu hija, cuál es el abordaje que le has hecho, qué mejoría le has visto, este, no sé, son muchas preguntas ahí, pero para saber, ¿no? Sí, bueno, la dieta en nuestro caso fue vital. O sea, nosotros iniciamos primero con retirar la caseína y retirar la leche. Luego me di cuenta que la niña en realidad tenía alergias de IgE a la leche y al gluten también, ¿no? Eh, O sea, que y le revisaste, le hiciste un test de intolerancias alimentarias para ya descartar lo que... Bien, sí, pero eso no vino hasta después de 2 años que yo me di cuenta que tenía todas esas intolerancias. Entonces, claro, en retrospectiva entiendo que tenía muchas intolerancias. Luego, bueno, paso a orgánicos, retiro todos los aditivos. Luego me doy cuenta que las harinas la ponen mal. Entonces paso a una dieta de carbohidratos específicos. Luego paso bien. a una dieta ketogénica porque ella de verdad tenía mucha sensibilidad a los carbohidratos. Sí, Eh, los tipos de dieta, para la gente que esté aquí, está la dieta de los carbohidratos específicos. Hay un libro que la doctora que lo escribió es Campbell. También está la dieta GAPS, que también es otra dieta que ayuda a ese intestino permeable. Está la dieta cetogénica, pero aquí, bueno, para que sepan los tipos de dietas que hay. Ajá, sí, Mónica. luego hay simplemente las intervenciones bueno, hay muchas dietas para autismo. Cada niño necesita tal vez una dieta en particular, pero lo básico creo que le puede servir a todos, ¿no? Y la dieta no es algo que tú hiciste y ya ves resultados de una vez. Es algo que, en mi opinión, tiene que, por lo menos la intervención, durar unos 6 meses. Yo no veo razón por la cual no va a mantener uno a un niño en este tipo de dieta, sabiendo que en estos primeros años darles lo mejor para que el cerebro avance es ideal. Entonces, mantener de verdad una de estas dietas no es complicado. O sea, no es complicado en absoluto. Ya la gente que se pone la barrera de que muy complicado, muy caro, no. No, los abuelos comían así. Los abuelos en Costa Rica, Claro. ya en Guanacaste comían así arroz, frijoles, o sea, sí, y luego las otras cosas y verduras y frutas y todo eso, así que no me vengan Claro, con... ahí lo complicado yo creería no tanto sería la dieta, implementar la dieta por los alimentos que contiene, sino porque gran mayoría de estos niños son picky eaters, o sea, que comen un solo alimento o dos, y de allí es como que es cuestión de irlos trabajando, porque llega un momento en que puede ser un poco más complicado implementar una dieta a estos niños que comen dos cositas, y muchas veces los Sí, padres dicen, bueno, nada, le doy lo que le gusta, que son estas galletas con azúcar. igual Y comen Abigail no una sola comía. o un solo alimento, o comen un solo alimento. Y la Igual Entonces ahí es después, muy Abigail importante. también no comía, no podía tragar, no mm, podía comer. Entonces, ¿qué hacía yo? Todo se lo horneaba. Si tenía que majar el brócoli y hornearle un panquequito con brócoli, se lo majaba. ahí Y tu hija preguntaban que qué come come tu bien, niño. tu hija Ujú. come bien, exacto. Ahora sí, pero no tragaba. Quería ahogar, no comía, tenía selectividad alimentaria, no había manera de Un meterle fruta, no reflejo. había manera de meterle.
No, o sea, Claro. pero lo que pasa es que conforme tú vas ampliando con trucos, entonces ahí van reponiéndose ciertas deficiencias micronutricionales que a la vez están causando alguna de estas selectividad alimentaria, ¿no? Entonces luego la selectividad alimenticia también es parte de la inflamación, ¿no? Entonces tú tienes que ir bajando también un poquito la inflamación con la buena nutrición, con aceites de oliva, con aceites buenos y todo este tipo de cosas, ¿no? Luego nosotros hicimos también exámenes básicos de electrolitos en sangre, examen de la función hepática, hay que revisar el amonio, el examen de colesterol, por ejemplo, que no se hace. Hay chicos con autismo que tienen el colesterol muy bajo y pueden ser eso los predispone a autoagresión. Luego, son cosas fáciles que hay que chequear, como la ferritina, las pruebas de hierro, ¿no? O sea, si tú luego tienes un chico con anemia, por ejemplo, todas estas cosas que son como básicas, considero son importantes. Y lo otro sí, luego ya nos pusimos a hacer elementos más complejos como exámenes de nutrigenómica y exámenes de microbiota intestinal. Abby tenía un componente muy fuerte del el tema intestinal, el cual nos tomó mucho tiempo resolver el intestino permeable, casi 1 año y medio, ¿no? Al final ya me di cuenta que tenía un problema de una deficiencia de zinc que probablemente no le ayudaba a la regeneración de la parte del intestinal, ¿no? Del endotelio. Y luego ya cuando resolvemos eso, entonces ya la niña deja de tener regresiones, ¿sabes? A veces regresaban, hacen regresiones, ¿no? De comportamiento y ya una vez que se estabiliza el intestino en el caso de ella, entonces la chica deja de tener regresiones, gracias a Dios. Y luego hemos hecho otras intervenciones para ayudarle con el tema mitocondrial, porque Abby tiene una insuficiencia mitocondrial, o sea, las mitocondrias no le sirven bien, pues. Sí, es que Gracias. también, de hecho, en el tema de los exámenes, por lo menos, a mí me gusta siempre también hacer, hay un test que se llama el test de ácidos orgánicos, que es muy interesante porque allí podemos ver la mitocondria, podemos ver cómo están estos neurotransmisores, podemos ver también los microorganismos que pueden estar afectando, porque ya hablamos que ciertas bacterias y ciertas levaduras pueden afectar este desequilibrio a nivel de neurotransmisores. Entonces, el niño a lo mejor puede estar llorando más, o puede estar más agresivo, o puede estar más irritable, dependiendo de esas bacterias que tengamos en el cuerpo, ¿no? Entonces, el test de ácidos orgánicos a mí me parece muy, muy importante porque también nos puede hablar también de la carga de aspergilos o de esos hongos que hemos hablado en la primera clase, ¿no? Es muy interesante, yo lo recomiendo altamente porque así podemos saber más qué deficiencia de vitaminas tiene, los neurotransmisores y todo. Y también el otro que me gusta, bueno, que siempre, un paciente crítico, un paciente que esté sensible, que no responda a tratamientos, también me gusta hacer el test de micotoxinas, el de las toxinas de los hongos. Ese ya estaría básico en Y todos es lados muy porque importante. ese ya le Sí, toca a sí, todo es el muy mundo. importante. Entonces, en cuanto el test de ácidos orgánicos te mide muchos parámetros y ahí podemos ver qué tan disfuncional está tu mitocondria. Ahí Sí. podemos verlo. Entonces, es muy Está- interesante. Están Sí, preguntando si justamente se puede dar soporte mitocondrial sin realizar el examen. sí, no hay ningún problema porque el soporte mitocondrial es en realidad cosas básicas, ¿no? Entonces es carnitina, antioxidantes, que es como la acetilcarnitina, algunas de las vitaminas B y, y luego vitamina E, que es el tocoferol. Entonces Ujú. son todos antioxidantes que en realidad van a tener beneficio, ¿no? O sea, en términos generales, ¿no? Ahora, hay niños que pueden tener una dificultad, digamos, al iniciar algunas de estas vitaminas B, por ejemplo, por el tema de la microbiota. Entonces, ahí es donde se necesita tal vez llevarse de la mano de alguien que conozca estas peculiaridades, porque a veces los niños no toleran los suplementos por el tema de que no tienen las vías de detoxificación abiertas o que tienen una disbiosis importante. Entonces hay que dar las vitaminas a veces inicialmente en spray o sublingual o transdérmicas, ¿no?
O en su Sí, forma liposomada, que también nos ayuda a que entre directamente a la célula. Ujú, sí. ujú. Y Están tener mucho preguntando. cuidado. Ajá, sí. No, que están preguntando muchas personas, al final es esto, o sea, entender que hay que conectarse con un nutricionista funcional, que de hecho trabaje también y que sea que trabaje con niños, que trabaje con un punto específico, porque como ya están hablando y ya se han dado cuenta que esto tiene es un amplio espectro, o sea, hay muchísima variedad. De repente no todos van a poder abordarlo, entonces uno como padre, pues uno como tiene que hacer su proceso de investigación. Mucha de esta información Mónica va a compartir de lo que tenga ella en la mano, test o cosas de estas, siempre se van a poner en el grupo. Recuérdense de eso, o sea, como estos tips y estas cosas que nos han ayudado y le han ayudado a ella, lo que ella puede recomendar. Yo sí les voy a recomendar algo, por favor, agarren un cuaderno cada uno de ustedes y empiecen a hacer uno, ustedes mismos empiecen a escribir su información y digan, este test sirve para esto, la información ya la han dejado aquí, escriban cada una. ¿Cuál es el que pueden sentir? Por ejemplo, el de los ácidos orgánicos que está hablando Jennifer, lo hablamos nosotras ayer con el caso del hijo de una amiga mía, que se mete, se autolacera y se mete golpes contra el piso de la pared. Entonces, bueno, estábamos hablando de eso y poder entender, pero cada uno tiene que escribirlo, porque si no se van a perder. Y yo entiendo que esto es demasiada información, pero tienen que tomarse su tiempo para escuchar esto nuevamente. No esto, aquí todo el mundo está evidentemente experimentando una situación y cada quien está pasando por su paseo en esta vida. Es importante que cada quien considere esto también. Entonces, bueno, nosotros sí queremos compartir. eh, Mira, nutricionistas, que recomendamos nutricionistas, sangre, orina, orgánicos, no sé qué. Yo Y pregunto, vamos a tomar un momentico para respirar profundo, ¿ok? sí, Porque esto es precisamente, me alegro que esté pasando esto más bien y que estén preguntando todo esto, porque esto es precisamente lo que nos pasa a las mamás con niños especiales. Nos llegamos y nos fijamos en toda esta montaña de información y nos perdemos en este laberinto y eso nos genera estrés y nos metemos en la frecuencia del miedo, ¿ok? ¿Qué es la frecuencia del miedo? Que tengo miedo, que tengo que leerme todo, que no sé nada, que yo no puedo, que si Mónica hizo esto, que si Mónica hizo lo otro, que si Mónica publicó este suplemento lo voy a ir a comprar y eso nos puede llevar a una ruina económica, Y ¿ok? un Y caos, un porque entonces caos. compras todo y vas a sobresaturación. un médico, vas a otro y haces todos los protocolos que te dicen y entonces estás No más bien sabes ni qué, creando y no más sabes qué está inflamación. funcionando, no sabes qué está funcionando, tienes un kilo de estopa, como diríamos nosotros en Venezuela, mezclado con chicles, tienes un desastre arriba, el cerebro no Por ahí entiende cuál es. preguntan, por ahí Al- preguntan los ácidos orgánicos si es ácidos orgánicos en orina. Entonces, ahorita mismo yo lo que les digo es esto. Lo número uno que ha ayudado a mi hija es, sí, la dieta, pero luego yo he visto la mayoría de avances en el momento en que yo entendí que si yo no me mantenía balanceada, equilibrada, conectada, la niña no iba a avanzar, ¿ok? Entonces, esto es difícil de hacer cuando uno está apenas recibiendo el diagnóstico y si te metes en este nudo de información, te vas a perder porque las redes sociales nos dan información, pero también nos confunden, ¿ok? Y el problema es que entre madres, esta tribu, este clan de autismo, comparte mucho miedo. Entonces, hay amigas que nos elevan y amigas que nos generan más miedo. Entonces, entramos todas en la rueda de ir, o sea, todas nos volvemos locas, ¿no? Y todas andamos buscando y todas andamos comprando y luego estamos con problemas con el marido porque arruinamos económicamente a la familia, ¿ok? Entonces, las primeras cosas son elementales. Balancear la casa, limpiar toxinas, limpiar con vinagre, bota el cloro, punto, limpia la casa, trae el aire, saca al niño al sol, sácalo a jugar al parque, llévalo a nadar, llévalo a que ande descalzo en el patio, ¿ok? Y cambia la dieta, limpia la dieta a como tú puedas. ¿Qué dieta es mejor que qué libro, que qué eso? O sea, conéctese aquí. ¿Cómo era que cocinaba mi abuela?
voy a empezar a hacer eso, ¿ok? Y luego hay muchas información de nutricionistas en el Instagram. Tenemos a Merce Benavidas, tenemos a Jennifer, todas estas chicas, Nutritea, todas estas chicas están compartiendo constantemente recetas, constantemente ideas de manera gratuita. O sea, no hay que ni comprar un libro, literal seguirlas, ¿ok? Nada más. Y usted intuitivamente va cambiando las cosas. No le voy a dar galletas Oreo, déjame darle tal otra cosa. ¿Ok? Cosas naturales, pero mantener la calma. Y luego eventualmente, cuando tengan tiempo y hayan hecho esos cambios iniciales, entonces ahí poco a poco van introduciendo que un omega, claro, el cerebro omega 3, que un aceite de oliva, pero con una esperanza y una vibración de que esto le va a ayudar y no con miedo, porque si yo meto un omega con miedo, ese niño va a reaccionar mal y no puedo Sí, no ver resultados. Hay que meterlo con esta buena vibra, con esta deseo, Intención, con la esta intención. intención y con este amor, porque lo que sana a nuestros hijos es el amor. Y si estamos en miedo, no llegamos al amor. Y si no tenemos amor, entonces no hay sanación de ninguna enfermedad sin estar en amor. ¿Ok? Qué bello, Mónica. Qué bonito, de que verdad. me acuerdo a alguien que comentó una frase muy, muy importante que me gustó muchísimo. Es que muchas veces cuando uno tiene un niño que tiene una condición, una patología, las madres, nosotros, nos enfocamos en el síntoma y no en el niño. Sí. Entonces tenemos que enfocarnos en el niño. Yo les voy a recomendar una peli que acaba de salir ahora que se llama The Spellers. Es una belleza, porque a los niños con autismo los tienen subestimados, como que los niños no tienen más nada, no van a aprender, no, ya lo etiquetan y ya lo dejan a un lado. Ah, risperidona o esto para medicamentos. Vean esa peli, ahorita que acaba de salir este año, los niños con autismo son unos niños maravillosamente inteligentes. Y si ven esa peli, se dan cuenta que ellos lo que necesitan es una forma de comunicarse. Ellos utilizaron como un tablero con las letras y les enseñaban, y los niños eran felices diciendo que al fin se podían comunicar, que tenían 20 años en un cajón oscuro. O sea, una belleza. Si pueden, vean esa peli, porque esta es una mamá que tuvo 2 hijos con autismo y ella quería buscar una forma de comunicarse con sus hijos. Entonces, Sí. son niños inteligentes, son niños que tenemos que tomarlos en cuenta, son niños que podemos ayudar desde lo básico, pueden ser niños que podemos ayudar desde la microbiota intestinal, podemos ayudarlos desde allí, podemos ver qué es lo que tiene, podemos ayudarlos a dormir, podemos ayudarlos a que evacúen bien, y con eso este niño va a responder gastrointestinalmente, van a mejorar, si mejoras gastrointestinalmente vas a mejorar a nivel cognitivo, van a comunicarse mejor, van a tener una mejor comunicación y todo va a mejorar. O sea, vean esa peli, es una maravilla, es otra historia, o sea, que te des cuenta que son niños inteligentes que no se han podido comunicar. Y bueno, y con de este conversatorio de hoy, hay salidas para tratar, porque cada niño tiene un síntoma. Unos tienen regurgitaciones, otros vomitan, otros devuelven la comida cada rato, tienen buches, otros tienen estreñimiento. Hay que tratar todos esos síntomas por separado. Totalmente. Y siento que uno como, y un recordatorio para mí y para todo el mundo, madres con niños, madres sin niños, amigas de madres con niños con trastornos, sin el trastorno, por favor, compartan esa conversación incómoda, que sienten que es incómoda porque simplemente es algo cerebral ahí en la cabeza. O sea, las mamás necesitan a sus amigas, necesitan la tribu, necesitan ese soporte, necesitan esas amistades ahí haciendo esa compañía. Lo que pasa a una persona cuando tienes un niño con trastorno o con cualquier otro disease, otra enfermedad, otra condición, esas personas necesitan sentirse sostenidas. Entonces ustedes como amigas, yo como amiga, como madre, sientan y empiecen a hacer tribu, porque esto es básico. O sea, conéctate con esas personas que tú estés vibrando. O sea, como te decía Mónica, hay personas que te bajan y otras que te suben. Conéctate con esas personas donde tú sientas, porque tu parte social también es importante nutrirla, porque tú no estás aislado, tú no estás execrado de la sociedad.
Entonces conéctate con estas personas que te están regalando, o tú misma dices, mira, necesito ayuda porque ya no sé qué hacer. El que no pide ayuda no llega a ningún lugar y eso lo sabemos. Ujú. Así Esto es. es eso. Hablando de la importancia del amor, les insto que vean la película del Sunrise, El Milagro del Amor. Es la historia de un niño con autismo en los años 70. Esta familia fundó lo que es el Autism Treatment Center, que es un programa que se llama el Sunrise Program, Ujú. que en realidad la base de este programa es que esa mamá le inyecta tanto amor y tanta atención a ese niño, además de que le cambió la dieta, le quitó la leche y no sé qué, pero tanto amor que logra hacer que ese niño tenga un puente de conexión. Pero ¿en qué se basa esa conexión? En ese amor incondicional, que es lo que sana. Y te sana a ti y sana al niño. Y entonces ahí es que el niño comienza a reconectarse, ¿no? Ahora hay otras cosas que hay que abordar, sí, no vamos a hacer la vista gorda a eso, pero la clave es el amor. Claro. No, hermoso, hermoso, Mónica. Esto es importante, son recordatorios que al final te están llevando a la esencia del ser humano, a la conexión con tu corazón y que uno piensa que todo está, uno piensa que todo está separado, que nada que ver con nada y al final no hay nada más alejado de la realidad. Si empezamos a tratar las cosas eh, alienadas, no lo vamos a lograr. Esto ya es integrativo, como bien decía el título de la conversación del día de hoy, es integral, es ver esto desde otro espacio. Es que puedes buscar a esas personas y conectarte desde ese espacio. Sí, podemos decir muchas cosas acá. Bueno, ahora comienza tú tu camino de investigación y sabes que por lo menos puedes contar con personas, ya sabes que hay más personas que están abiertas a esto y puedes conseguir. Sí, es importante que busques un nutricionista y que busques un pediatra funcional que te sienta y si tú tienes dudas, pregunta y si no, buscas el otro y buscas el tercero hasta que tú sientas tranquilidad. Porque si tú te sientes intranquilo, hay algo a ti dentro de ti que te está diciendo, este no es el camino. Hazle caso a tu intuición. Como decía Mónica, la intención que tú le des a algo, esa va a ser la fuerza realmente. Entonces, la intención tiene que estar casada con tu intuición. Si tú lo separas, haces un desastre. Haces un desastre porque no hay coherencia. Entonces, vamos a conectarnos con ese amor incondicional con todos nuestros seres queridos, con todas las personas, con los chiquitos de la casa, con los grandes de la casa, con los viejos de la casa, con todos los que nos dejaron toda esta información y vamos a conectarnos con todo este deseo de verdad de querer conectarte y y de ver brillar y de finalmente sentir un paz, porque al final eso es lo que uno quiere, quieren dormir, quieren descansar, quieren ver a los ojos brillar esa conexión, quieres tener un contacto visual, porque es lo que he podido ver que pierden el contacto visual y puede ser súper doloroso cuando a ti te hablan y no te están viendo, y tú estás viendo a esa persona que tú amas con tu alma completa y no tiene un contacto, tiene la mirada perdida. Entonces, eh, gracias honestamente a todos. Quien más quiera decir algo por ahí, de verdad, y si no, ay, Bueno, movió. yo quiero agradecerles por este espacio, agradecerles a todas las mamás. Los deseos míos para ustedes es que encuentren toda la luz que necesitan y que se mantengan conectadas con la divinidad, con Dios, con los ángeles y con todas estas guías que no las van a abandonar. No se olviden de eso, pero no caigan en la desesperación, porque ahí no es, ahí no es. Buscar la luz. Gracias, Mónica. Isani, Jenny, ¿algo? A ver. Alguien está haciendo una pregunta, creo. Sí, Mónica, ¿cuáles son tus redes sociales? Esto es... Sí, es que acabo de cambiar el nombre de la página. Se llama Cambiando el nombre del autismo, pero ahorita es Madre Armónica. Ah, Tengo redes sociales en Instagram y en Facebook. Estaba un poquito inactiva porque estaba trabajando en el tema personal de la estabilidad y haciendo unos cursos de meditación. Tengo una guía que me ayuda con Reiki. Estoy tomando también un curso de energía Reiki y tomo cursos de meditación.
Sabin, geometría sagrada ahorita. Y bueno, pero saben, estas son cosas un poquito más esotéricas para algunas mamis, pero esto no tiene que ser esotérico, esto puede ser, si lo de ustedes es la iglesia, entonces se van y en el grupo de oración y es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, al final te estás conectando con esta esencia, con lo que con la conexión universal, con el amor, con la espiritualidad. Esto es lo que nos guía, esto es lo que perdemos cuando nos ponemos nerviosas. Y no puede ser, porque cuando no estamos conectadas a Dios y a la fuente del amor, entonces no nos logramos ubicar, nos perdemos. Totalmente. Totalmente. Excelente. ¿Qué terapia haces para cambiar la frecuencia de miedo al amor? Amigo, meditación, empezar a conectarte con tu ser superior, conectarte con esa esencia que no estás viendo, conectarte con ese espacio que piensas que no existe, que es vacío. Empezar a confiar. Intuición, hay muchos caminos. Esto es como Reiki, todo lo que ustedes quieren decirle son misma música, diferente idioma. O sea, todas las terapias que te llegan a conectar con esa esencia pura y que te llegan a conectar con tu amor incondicional es el camino para llegar a justamente eso y conectarte, porque son las frecuencias. Esas son las polaridades, amor y miedo. El miedo hace que tú hagas cosas y el amor hace que tú hagas cosas diferentes. Entonces, pueden decirle, díganle, como dice Mónica, si el camino es Dios, si el camino es el universo, si el camino es el campo cuántico, si el camino es la ciencia, pues cada quien agarre el camino que mejor le vibre desde el corazón, sin juicio, sin nada. A mí no, esto es cada quien hace lo suyo, como quiera hacerlo. Jennifer, ¿algo quieras decir? Lisa. No, bueno, ay, ya va, he cerrado aquí, ya va. No, que de verdad que, bueno, que van por buen camino porque están abriendo los ojos a otras alternativas. Y que, bueno, tal cual, no se olviden de ustedes. Salgan y hagan lo que más les gustan. Y si no están en ninguna religión, por lo menos bailen, disfruten, agárrense un espacio para ustedes porque se ven metidos en la rutina y allí se cansan. En la Tienen que rutina no, recargarse. en la Tienen rutina que no hace nada. salirse de allí y dejárselo al papá o a la mamá o a alguien y vete a hacer lo que a ti te gusta. Vete a bailar, a hacer lo que sea, pero tienes que recargarte tú para poder ayudar a tu hijo y pensar claramente y buscar otras alternativas. Porque cuando piensas desde el hueco, no hay alternativa. Esto es lo que hay y no hay más nada. Entonces, si hay salida, si hay alternativas, tu hijo puede mejorar, solo tienes que abrir las puertas, buscar, calmarte, recargarte y recargarte de energía, que tus energías también te afectan a las energías de tu hijo. Dormir. Ujú. Recuérdense de dormir, muchachas, recuérdense de dormir. Mira, vamos a dejar, ¿quieres, Lisa? ¿Quieres compartir algo? Y después hay una chica que me está preguntando si, y nosotros hemos dicho que queríamos que dejar que alguien compartiera. Breve su Sí, claro. experiencia, por favor. Porque bueno, sabemos que esto se iba a ir de largas, pero bueno, yo de Sí, repente puedo sí, hacer sí. 2 grabaciones para hacerla condensada y hacerlo en 2 partes para que puedan escucharlo y aprovechar lo mejor de esto. Bueno, le voy a dar la palabra a Isa, que tiene la manito levantada. A ver, lower hand. Y Listo. ¿Me listo. escuchan? Isa. Sí, listo. Hola a todas. Bueno, primero agradecerles el espacio. Me encanta. Hola. Genial. Hola. Yo soy ginecóloga y creo que, bueno, pues ya llevo como 3 años con esto, en el camino. Am, Creo que de todo lo que más me ayudó fue ver, y eso es tan difícil, no ver el autismo como una carga, porque uno al comienzo dice, pucha, esto es lo peor, y bueno, y todo el drama y el duelo. Pero si algo yo he aprendido es que mi niño llegó a enseñarme una cantidad de cosas que sin él yo no hubiera aprendido. Una de las más grandes es ese superego en el que nos encaraman a los médicos, que es una cosa loca. Y entre más, o sea, yo soy ginecóloga y tengo un fellowship, y entonces entre uno más estudia, el ego va subiendo cada vez más. Y entonces llega a uno a decirle que quítele los lácteos y su niño va a mejorar y uno es, qué estupidez. Y no, y resulta que sí. Y cuando uno ya empieza a descubrir esas cosas se da cuenta que el autismo llega a uno a enseñarle una cantidad de cosas. Cuando yo empecé, como decía ahorita Mónica, a saber todo, y todos lo que han dicho, desde el amor y no desde el miedo, y entender que Sebas llegó a ser mi maestro, ya ahí empezó a cambiar todo. Y la vida se ha hecho más fácil, obviamente hay momentos muy difíciles,
El problema con el autismo no es el autismo, sino la sociedad. Entonces uno encuentra 15.000 obstáculos y esa es la parte difícil. Pero, pero precisamente eso me ha vuelto más sensible, mejor médico, mejor mamá, súper más curiosa, investigadora. Eh, yo todo creo que el autismo ha sido el camino para recibir cosas bonitas. Y ahí vamos. Entonces yo sí quisiera como, primero pues darles las gracias porque es que toda esta información es genial, pero aparte de eso, tomar el autismo como un maestro. O sea, de verdad que le enseña a uno a empezar a ver la vida con otros ojos y a ponerse en los zapatos de otras personas y creo que también aquí hay muchos que estamos en la salud, a dejar bajarnos un poquito de ese pedestal y empezar a hacer, a ponerse como en los zapatos de los demás y entender que hay verdades diferentes. Y finalmente la ciencia es, yo tenía un profesor que decía que la medicina es una ciencia de verdades temporales, lo que es cierto hoy no va a ser cierto mañana y viceversa. Entonces, tener esa mente curiosa de ir mirando que no solo lo que aprendimos es la verdad única, también hay otras cosas que van evolucionando y van cambiando y eso a mí fue el autismo el que me lo enseñó. Para mí Sebas ha sido y sigue siendo el mejor maestro. Qué bonito, Isa, Es muchísimas así, qué gracias. belleza. Espectacular. Es así. Qué bonito. Qué Sí, bonito y así poder es. verlo. Gracias infinitas. Es que lo que tú Gracias. estabas diciendo ayer, Sabine, tú estabas hablando, que estábamos hablando, Sabine y yo, y ella dice, tus hijos, o cómo es que es lo que dijiste, como que eh, ve el mensaje, El ¿no? ¿Cómo mensajero, era? Ve el mensaje. esto No es una te... analogía muy Exacto. extraña, esto es una analogía muy Ella... extraña, pero en la Ajá. película Stigmata, qué locura, esta película, pues donde esta persona tiene las heridas de estigma de Jesucristo, a mí hay una frase que me marcó desde el día uno y no entendía nada de lo que pasaba en ese momento, pero te decía, estaban obsesionados preguntándole a esta persona que quién era, quién era, quién era, quién eres tú, y esa persona poseída, ¿sabes? Y la respuesta es, el mensajero no es importante. Y el mensajero no es importante, ¿por qué? Porque el mensaje va para ti, entonces uno se dispersa en el mensajero. Estamos enfocados entonces en el niño, resulta que el mensaje es para ti. Evidentemente tienes que aprender a cuidar al niño, pero el mensaje es para ti, porque te está llegando a ti. Cuando el niño sea adulto va a ser para él, pero cuando son niños nos corresponde a los padres. Y es bien difícil integrar esta información y esto sí necesita agua, bueno, un aperol, un vino, lo que ustedes se quieran tomar después de escuchar este mensaje, porque no te enfoques en el mensajero, enfócate en el mensaje para que puedas ver realmente cuál es el camino que tú puedes darle a ti y a tu sistema y entender eso. Entonces, bueno, esto fue una analogía muy extraña, pero esas son las cosas que yo tengo que, voy a como atando cabos por todos lados, entonces, bueno, puedo ponerlo y lo veo conmigo mismo porque también pues me pasó con mi hijo con una representación en la boca, que hablaré la semana entrante. Entonces, bueno, son este tipo de cosas, entender para qué te sirve a ti, para qué esta información viene para ti. Nunca preguntes por qué, pregunta para qué. Y ahí cambia el mindset y lo que tú vas a recibir de información. Y con ese mensajito yo lo dejo hasta aquí. Qué bien. Un abrazo a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos pasamos un poquito, pero muchísimas gracias. Bueno, feliz día Sí, yo creo torta. que Mónica necesita otra llamada para que hable más de este tema, para que, casi que otra llamada para que diga más, sea más técnica allí con las personas. No se Excelente. preocupen que vamos a ir respondiendo también las preguntas en el chat de WhatsApp y vamos a ir publicando toda esta información. Así que para aquellas mamás que todavía pues quieran, porque hay varias preguntas, entonces bueno, vamos a ir respondiendo en la próxima hora. ¿Okay? Buenísimo, gracias infinita a todos, que tengan maravilloso fin de semana, maravilloso y bueno, feliz día a los padres que estén en el Día del Padre este fin de semana. Y bueno, que los días del padre Sí. son todos los días y los días de la madre son todos los días, así que bueno, pero igualmente, nada, disfruten en familia y mucha luz, mucho amor, mucho cariño a todos. Feliz día a Muchas todos. bendiciones. Bendiciones. Adiós. Adiós.